Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Lester Eubanks. Les traigo hoy un caso que, si bien está resuelto como tal, hay algo que impide que la historia esté completa y realmente no sabemos si algún día obtendremos la resolución. Lo peor es que si detestaban cómo se manejaba la justicia y la policía en otros casos, en este van a querer reformar todo el sistema directamente. Es ridículo lo que ocurrió en esta historia. Ahí arriba, en la link que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos, si quieren ver otros videos como este. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Ella era Mary Ellen Diner. Nació en Mansfield, Ohio, en Estados Unidos, en 1951. Su familia estaba conformada por su madre, su padrastro y 5 hermanos. Mary era una niña como todas, le gustaba jugar, era una persona dulce y muy inteligente. Según su madre, quien se organizaba con sus hijos para poder llevar a cabo las tareas del hogar, Mary jamás le había causado problemas, nunca se quejaba, nunca hacía berrinches, en general era una niña muy colaboradora. Los demás hijos realizaban las compras en el mercado, sacaban la basura, mientras que las niñas compartían las tareas de limpieza de la casa, la ropa y hacer las comidas. Mary Ellen al crecer deseaba ser monja. Ella veía en esa figura la posibilidad de poder ayudar a muchas personas. Además de ser buena, amable y colaborar con su familia, también le iba muy bien en la escuela. Ella amaba leer y jugar con sus hermanos. Según cuentan, la infancia en Ohio se pasaba de maravilla. Se vivía de forma segura. Así lo recuerdan por lo menos sus hermanos, quienes han afirmado que nunca tuvieron miedo de estar en las calles y alejarse un poco de sus hogares en aquellos años. Todo esto al menos fue hasta que un hecho cambiaría para siempre ese recuerdo de una infancia feliz. La tarde del sábado 14 de noviembre de 1965, Mary Ellen estaba con su hermana Brenda, de 12 años, haciendo el lavado de ropa en su casa. De repente la secadora se rompió. La madre las autorizó a que fueran a la lavandería para poder terminar esta tarea y ambas se dirigieron a este lugar en taxi. La madre de las niñas tenía confianza. Como les dije antes, este lugar lo percibían como seguro. Si bien era la tarde más llegando a anochecer, aún así ella pensaba que esto estaba bien. Al lado de la lavandería a la cual se dirigían, además vivía su abuela. Y eso la dejaba tranquila de que cualquier cosa que pasara estarían con un adulto conocido cerca, o sea, podrían pedir ayuda. Brenda y Mary se tomaron un taxi entonces hasta el lugar y al ingresar a la lavandería se dieron cuenta de que no llegaban con el cambio en monedas para la máquina secadora, por lo que Mary se ofreció a ir a la otra lavandería que estaba a 5 minutos a pie. Así que le dijo a su hermana que se quedara esperándola y que ya iba a volver. Mary Ellen, sin embargo, nunca regresó. Brenda se asustó y, pasados varios minutos esperando, decidió darle aviso a su abuela. Le comentó todo alertándola de lo sucedido y la señora dejó a Brenda en su casa y comenzó a caminar por el recorrido hacia la otra lavandería en busca de su nieta. Lamentablemente, la búsqueda de la pequeña fue muy corta. La abuela se encontró en el camino con un policía que estaba haciendo la vigilancia de un cuerpo hallado sin vida en la zona. Estaba ensangrentado y desarreglado. Ese cuerpo, sí, como se deben imaginar, era el de Mary Ellen Diner. La policía había llegado unas 2 horas más tarde al lugar. La escena era escalofriante. Mary Ellen yacía en el suelo, detrás de una casa. En su abdomen tenía 2 heridas de bala y su cráneo estaba destrozado. Además, su ropa interior estaba desarreglada, lo que evidenciaba un posible intento de violación. Junto a su cuerpo, además, había un puñado de monedas. El cuerpo ya había sido encontrado, solamente faltaba averiguar quién era la persona que la había matado. La policía tenía una sola pista en ese momento, y era un portador de armas, algo no muy común para la época. Vale recordar que estamos a mediados de la década del 60. Los detectives que llevaron a cabo la investigación determinaron que las balas en el cuerpo de Mary eran de calibre 38. A partir de ese momento realizaron un recorrido por todas las tiendas de la zona en donde se vendían este tipo de municiones, con el fin de esclarecer en sus registros quién podría haber sido el posible criminal. Afortunadamente encontraron que Lester Edward Eubanks, un afroamericano de 22 años, había comprado esas mismas municiones. Pero, ¿quién era esta persona?
Él es Lester Eubanks. Nació el 31 de octubre de 1943 en Ohio. Era hijo de un reverendo bautista practicante y tenía varios hermanos. Era cinturón negro en karate y tenía cierta facilidad para el arte, más específicamente para dibujar. Esto le gustaba bastante. Al momento de la muerte de Mary Ellen, Lester tenía, como dije antes, 22 años. Pero a pesar de que era relativamente joven, él estaba acusado por delitos sexuales y se encontraba en libertad bajo fianza por un intento de violación a una camarera de un restaurante de 18 años de edad. Era además el primer y único sospechoso por la muerte de esta niña. Además, las investigaciones realizadas, la toma de testimonios, daban cuenta que lo habían visto por la zona horas antes de los hechos. Lester Eubanks fue arrestado y paso seguido confesó haber sido el autor del asesinato de la niña. Declaró con grandes detalles las horribles acciones realizadas aquella tarde del 14 de noviembre. Lester además afirmó que estaba por la zona y vio caminar sola a Mary Ellen. La tomó por sorpresa y la llevó detrás de una casa que estaba deshabitada. Ahí le bajó la ropa interior mientras tapaba su boca con la mano que tenía libre, dado que Mary gritaba mucho mientras trataba de defenderse. Y ahí está justamente el tema de la ropa interior. Él no pudo violarla, porque simplemente Mary estaba muy inquieta. Por esto fue que tomó su arma calibre 38 y le disparó 2 veces en el abdomen. Dándola por muerta, Lester decidió irse a su casa a darse un baño y prepararse para ir a bailar. Pasados los 45 minutos, volvió a la escena del crimen y notó que la niña aún estaba viva. Fue cuando decidió tomar un ladrillo y golpearle fuertemente la cabeza con él. Ahora sí, Lester había terminado con la vida de Mary Ellen Deener. En mayo de 1966, a los meses del asesinato de la niña, se llevó a cabo el juicio. Toda la familia de Mary Ellen estaba presente y con la esperanza de que se hiciera justicia. Durante el proceso penal volvió a contar con detalles el paso a paso de su conducta asesina, especificando los sentimientos que había tenido y lo que había hecho. Sin remordimiento alguno, por cierto. No intentaba defenderse, no pidió siquiera disculpas a la familia por lo sucedido. No estaba arrepentido, sino todo lo contrario, parecía estar orgulloso de lo que había hecho. Fue declarado culpable y condenado a pena de muerte en la silla eléctrica. La familia Deener estaba feliz y satisfecha. El asesino tendría su merecido, o al menos eso creían. En esa época, en varios estados de Estados Unidos, las cosas estaban cambiando. En algunos lugares se abolía la pena de muerte y existía una apertura hacia un cambio en la forma de ver a los prisioneros. Estamos hablando de que se intentaba cambiar la manera de pensar de hay que matar a estas personas para que no cometan más crímenes a hay que recuperar a estas personas y reformarlas para que puedan ser parte de la sociedad. No voy a ponerme a discutir esto ahora porque en realidad tomaría muchísimo tiempo, pero sí hay unos buenos ejemplos de por qué las cosas cambiaron y por qué en algunos estados sigue existiendo la pena de muerte, pero con varios años de espera. Hay casos en los cuales se cree primero que una persona es culpable y finalmente termina siendo inocente, entonces estarías matando a alguien que en realidad no hizo nada. Ese es uno de los mayores puntos a favor de este cambio. Hay otros puntos, pero de vuelta no es el momento para discutirlo. Podríamos decir entonces que Lester tuvo esta suerte, esta fortuna, y al estar justo en ese periodo de tiempo de cambios en el sistema penitenciario, su ejecución fue aplazada en 3 oportunidades diferentes. Y hasta este punto en realidad no está tan mal. Hasta este punto él seguía estando dentro de la cárcel, lo cual estaba perfecto si se hubiese quedado en la cárcel. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la pena de muerte era inconstitucional en 1972, por lo que Lester, luego de pasar varios años en la cárcel, finalmente logró que su sentencia cambiara de pena de muerte a perpetua sin libertad condicional. Está bien, no lo matarían, pero se quedaría en la cárcel para siempre y no tendría forma de irse, es decir, no tenía la oportunidad de pelear su libertad. Entonces estaba preso, o eso se creía. En la cárcel, Lester se comportaba hostil, arrogante y solitario. Se lo podía encontrar pintando o escribiendo, pero siempre estaba solo. En los años 60 y 70 la visión del prisionero había dado un vuelco bastante importante, y se empezaba a formar esta idea de la recuperación de la gente, de que vuelvan a la sociedad, y de que podían arrepentirse de lo que habían hecho. Y si bien esto es verdad, hay casos como los que presento en este canal que necesitan vigilancia constante, y no pueden volver a la sociedad. Especialmente cuando estamos hablando de una persona que
no se arrepiente, en lo más mínimo. Este hombre contó todo enfrente de toda la familia de la niña y ni siquiera se disculpó. Más allá de eso, esta idea de reforma implicaba que el preso tuviera un espacio en donde pudiera expresar sus sentimientos y emociones. La prisión facilitaba estos momentos de conexión y los instrumentos necesarios para ello. Lester descubrió entonces en este lugar que poseía un talento innegable para el dibujo y su comportamiento había cambiado bastante. Gracias a su nueva forma de manejarse, luego de la abolición de la pena de muerte, le permitieron relacionarse con otro tipo de prisioneros. Estas nuevas alianzas dentro del lugar lo acercaban a la idea de tener un mejor pasar en un lugar tan hostil. Poco a poco Lester se convirtió en lo que llamamos como prisionero modelo, y esa fue justamente la llave para pasar a un programa de privilegios que lo llevaría más allá de lo que todos pensaban. Lester fue recompensado por su ejemplar comportamiento con salidas de periodos breves, ayudando a manejar unos camiones o ejercer tareas en los alrededores de la cárcel. Por otro lado, recibía diferentes incentivos para mantener el orden. Para poder gozar de esos beneficios era necesario que cumpliera con ciertos requisitos, y por el momento superaba las expectativas. Su talento artístico le daba una buena ventaja y fue suficiente para las autoridades en ese momento, cuando debieron compensar a Lester. Como parte de ese programa de incentivos, el 7 de diciembre de 1973, un grupo de 4 prisioneros, incluido Lester, tuvieron la oportunidad de salir de la cárcel, pero bajo algunas condiciones. La idea era permitirles a estas personas que estuvieran dentro del grupo selecto de los prisioneros modelos que realizaran unas compras navideñas para sus familias. No solo eso, se acordó que fueran vestidos como civiles, sin trajes de presos y sin ser escoltados por los guardias. Claramente, nada podría haber salido mal. Nada podría haber salido mal en este plan. Como digo, la reforma es una idea a la cual aplicar, pero no así. No sé a quién se le ocurrió que esta sería una buena idea y que estas personas ya estarían reformadas lo suficiente como para estar de civiles. Y lo peor de todo es que cada uno de ellos contaba con dinero, les dieron plata y se los dejó en un centro comercial, sin guardias. Se pactó además una hora y un lugar en donde iban a ser nuevamente trasladados a la prisión. No salió todo como esperaban, claramente. Aquel día los prisioneros fueron llevados y dejados en el centro comercial local en Columbus, Ohio. Pero al momento de regresar, Lester no apareció. Había logrado evitar la pena de muerte, estaba cumpliendo la cadena perpetua y en ese momento estaba suelto y con dinero para los regalos. Obviamente cuando la familia de la niña se enteró de esto, el shock y angustia eran tremendos. El asesino estaba suelto y lo peor de todo es que estaba en Ohio, donde vivían. No podían creer que el sistema hubiese fallado de esta manera. A partir de ese momento y hasta la actualidad, Lester Eubanks permanece prófugo. Ya pasaron 48 años y solo hubo algunas pistas acerca de su paradero. De la misma manera que sorprendió que lo hayan dejado hacer sus compras navideñas, siendo un asesino declarado culpable y además declarado por sí mismo, asombró otra situación. Recién en 1993, casi 20 años después del hecho, Lester Eubanks no figuraba durante ese periodo de tiempo en una lista de criminales prófugos. Es decir, durante 20 años nadie lo buscó. Esto cortaba las posibilidades de identificarlo y extendía la suerte que había tenido este hombre. Tuvo la fortuna de simplemente camuflarse en donde quisiera, sin que nadie lo buscara. La gente no sabía que él era un prófugo, o sea que si lo veían por la calle no se enteraban. Se especuló con que Lester habría planificado el escape varios años antes. Sabía que su buen comportamiento, el hecho de manejar ese nivel de confianza con los guardias y burlarse del sistema dándole lo que esperaban, traería como resultado la posibilidad de estar puertas afuera. Fue a partir de ese momento en el que comenzaron diferentes investigaciones de manera de reconstruir el posible plan de Lester. Con todo esto dicho, entonces pasemos a las teorías del caso. Se supo que la familia lo visitaba en la cárcel una vez por mes. El tiempo antes de la fecha de la fuga había pasado a ser 4 veces por mes. Se estipuló que algún familiar o conocido sabía de aquella salida del centro comercial y que fue justamente el punto de encuentro. Lester se podría haber hecho llamar Victor Young, o al menos eso sospechaba el oficial de policía John Arcudi. Sería el nombre con el cual firmaba sus dibujos callejeros. Ese policía que en el momento del asesinato era un adolescente, fue el que descubrió que nadie lo estaba buscando. A Lester se lo vinculó también con la viuda de su primo Darrell Branks, que era un conocido cantante de soul. Kay Branks lo ayudó a sobrellevar el encarcelamiento y mantuvo una relación a distancia a través de cartas.
Cuando se escapó, se dice que un amigo lo llevó a Michigan y permaneció ahí hasta que todo se calmara. El FBI había dictaminado el arresto federal para Lester. Él se dedicó a pintar algunos cuadros para ganarse la vida mientras lo buscaban. Se fue en un micro hacia California al encuentro con Kay, y para ello esto fue una sorpresa. Sin embargo, le abrió las puertas de su casa, pero no por mucho tiempo. Se dio cuenta que Lester era muy intimidante con ella, así que mintió sobre que el FBI lo estaba buscando y logró que Lester desapareciera una vez más. También llegó la historia de que una señora lo había visto en una fábrica de colchones en Gardenia, pero que también se había ido de ahí en la década del 80. Y esa fue la última posible pista. A día de hoy nadie sabe dónde está Lester Eubanks. Pese a la cantidad de herramientas con las cuales cuentan en la actualidad los investigadores, el vacío de esos 20 años sin saber nada de él es casi imposible de recuperar. Este caso para los agentes federales está en una sección especial llamada Prohibido olvidar, desde la oportunidad que le dieron de hacer unas compras navideñas hasta el hecho de no haberle incluido en la lista de criminales prófugos, luego de su escape. En el 2019, el alguacil de Ohio afirmó: "Vamos a hacer todo lo que esté dentro de nuestros medios legales para descubrir la identidad que está utilizando Lester Eubanks". Existe una prueba de ADN de un supuesto hijo de Lester, quien afirmó que su madre había sido violada por él. Pero aún esos datos no están disponibles para las investigaciones, ya que la política del FBI prohíbe las búsquedas a través del ADN de un familiar. Ahora mismo existen estas fotos de la proyección del paso del tiempo en la cara de Eubanks, y las autoridades policiales, a casi 5 décadas de la desaparición, creen estar muy cerca de poder atraparlo. Gracias a la serie publicada en Netflix sobre la historia del criminal, el equipo ha estado recibiendo muchas pistas acerca de posibles datos que puedan sumar a la captura. Toda esa información se ha derivado directamente a los investigadores con el fin de que, una vez por todas, Lester Eubanks pague por lo que hizo tras las rejas. La recompensa para aquel que lo entregue a las autoridades ronda entre los $25.000 y los $50.000. Desde diciembre del 2018 es parte de la lista de los 15 fugitivos más buscados de Estados Unidos. Así que después de todo esto es posible que siga estando suelto o tal vez ya murió. La realidad es que no sabemos casi nada de lo que pasó después de que fue liberado, y puede ser que lo vayan a encontrar pronto debido a la nueva tecnología que hay, que de vuelta ya hemos visto en otros casos que funciona bastante bien. Así que hasta acá llegamos con esta historia. Déjenme abajo en los comentarios lo que opinan de todo esto. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de estos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.